que saber la estructura básica, saber sobre los fosfolípidos, que tienen una porción hidroxílica, polar, una porción hidroso o algo polar, tener alguna noción de algunos ejemplos de fosfolípidos. Se van a tener fosfolípidos internos y externos. Eso siempre se van a mencionar en cualquier libro, ¿no? Acetilcolina, fosfatidil, etanolamina son externos. Fosfatidilcerina y fosfatidilinositol son internos. Eso siempre se menciona. Las propiedades de la membrana, cómo se pueden absorber las sustancias, eso también. Y las proteínas integrales versus proteínas periféricas. Entonces se habla mucho acerca de las proteínas integrales y la función que tiene cada una. Entonces ahí se habla de transporte, y dentro de las proteínas periféricas hemos visto las proteínas G. Entonces en alguna parte debe estar esta proteína. Vamos a ir integrales de la también es interesante. La superficie celular, hemos visto que hay proteínas de la membranosa, el glucocáliz, ¿no? Que se ve el conjunto de glucolípidos y glucoproteínas, las funciones que tiene el glucocáliz. Pero la plasmática es eso, ¿no? Entonces las propiedades de la membrana plasmática. Una pregunta clásica de la membrana plasmática sería básicamente eso, ¿no? ¿Cuáles de estas sustancias se consiguen, por ejemplo, se consigue atravesar la membrana por medio de difusión simple? Por ejemplo, una pregunta que tengo ocurre ahorita, señora Lazar, ¿vale? Esa pregunta es importante, ¿no? Porque nosotros hemos visto que dentro de la membrana plasmática hay muy pocas sustancias que consiguen atravesarla por difusión. Una de las sustancias es oxígeno y dióxido de carbono. Pero la mayoría necesita transportadores, necesita bombas, necesita canales, alguna cosa. Entonces, en términos generales, sustancias pesadas, grandes, mayores a 60.000 Dalton o con carga eléctrica, no la pueden atravesar a no ser que se presente una situación como, por ejemplo, el abrir una compuerta de un canal. Ahí el sodio, el cloro puede pasar. Pero hay dos sustancias a saber que pueden atravesarla simultáneamente, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, en una pregunta del final del año pasado, final del año pasado, yo les había puesto así, ¿no? Porque mira, le puse la historia, ¿no? Una enfermedad respiratoria en el alveolo, y papá, para dar un contexto, y le dice así, ¿no? Que, ¿cómo se está consiguiendo atravesar el oxígeno? ¿Qué tipo de transporte está utilizando el oxígeno para atravesar la membrana plasmática? Me pone transporte activo. En un caso así como que acompáñame a ver esta triste historia. Transporte activo, ¿no? Entonces ese es un pasaje a la mitad, ¿no? Es un pasaje a la segunda. Mira que hace años atrás, yo todavía estoy pendiente, cuando uno rumía la idea, ¿no? Casi la van a agarrar y decir basta en vez de moverlo, tragarlo, volverlo. Entonces, estoy rumiando la idea que sería crear preguntas obligatoriamente, preguntas obligatorias, que si no responden te van a hacer una directa. O sea, no sé, a ver, no lo hice porque es muy fuerte, no puede ser, pues, una pregunta básica es el oxígeno, difusión, sí, difusión facilitada, claro, ese tema. Ok, vamos a ver qué más. Ahora, el tema de mitocondria, una clase de mitocondria. Pero a ver, ¿qué es lo más importante sobre la mitocondria? A ver, hablar de mitocondria siempre es hablar de fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria, que de hecho es una organela, es una de dos organelas que tienen doble membrana. Doble membrana, hay una membrana interna, una membrana externa y un espacio perimembranoso, o mejor dicho, intermembranoso. En la membrana interna hay una serie de proteínas que se conocen en conjunto como los transportadores electrónicos de la cadena respiratoria. Viene con nombre, que son los que estamos abajo. Eso se tendría que estudiar mejor en bioquímica por la complejidad que tiene, pero solamente como para hacer la noción, en la membrana interna hay esta serie de
complejos proteicos, ¿no? Que su función en la vida es recibir los electrones extraídos de los procesos oxidativos, por ejemplo, el ciclo de Krebs, y esos electrones se los va pasando uno a uno hasta que llegan a un transportador final, que es el complejo 4, en donde atribuyen todos los electrones al oxígeno y junto con el oxígeno, el hidrógeno que suele salir forma agua y eso explota de energía y esa energía es utilizada para girar un motor que se llama ATP sintasa, que es el complejo 5, y en ese proceso, que se conoce por separado como fosforilación oxidativa, se forma la ATP. Entonces, la mitocondria tiene esa estrategia de que dentro de la mitocondria hay un salón de tortura. Es un salón de tortura. Lo que hacen es agarrar la glucosa, quitarle las manos, quitar los pies, quitar la cabeza, y sacan las partes. ¿Y dónde lo van a botar? A la mitocondria. La mitocondria lo que se encarga es de procesar esa energía guardada en cada una de las partes. Esas partes son los electrones. Entonces, estos electrones se van pasando poco a poco, con tal de que al final se extrae toda la energía que está contenida en el electrón y no se pierde casi digo, porque hay formación de CO2 y de agua que no se utiliza, pero casi no se pierde. La mitocondria es un complejo de respiración celular en donde se tiene que mencionar la fosforilación oxidativa, se tiene que mencionar el transporte electrónico de la cadena respiratoria y creo que con eso resumimos un poco, pero no le hacen mucho justicia. Entonces aquí como dice, la mitocondria es fundamental para la existencia y componente de la vida de la fosforilación oxidativa. O sea, es como que todos los libros, por quienes que sean los autores, te van a mencionar eso. Eso es lo básico. ¿Okay? Vamos a ver más. Luego, estas cositas, estos son los. Esto yo digo que, no sé, pensar en lo más importante que hay en el metabolismo, la razón de ser del ciclo de Krebs. Esa pregunta apuesto que el agua falla todo. ¿Vieron este ping-pong de la vida? ¿No? Vos vas a la clase de ping-pong, ¿cómo? Limón. No sé, pero, ¿cuál es el producto final del ciclo de Krebs? Oh, la más fea. O sea, esta pregunta es muy buena. Buena pregunta así. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? ¿Ya? 9 de cada 10 personas, no importa quién son, te van a decir que el ciclo de Krebs forma la ATP. Hasta el RAP no lo dice. ¿Vieron el RAP del ciclo de Krebs? Oye, el ciclo de Krebs no sirve para. Su función en la vida no es generar ATP. Eso es la mentira más grande del segundo año. No. El ciclo de Krebs y todas las reacciones oxidativas en general sirven para crear estos señores, los NADH, ya las moléculas de nicotinamida, adenina, dinucleótidos reducidas, que son las que están cargando, son la nueva contraseña del ciclo de la nicotinamida, adenina, dinucleótidos reducidas. Esa es la razón de ser del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita, es una tortura. ¿No? ¿Vieron? Había una película antigua, ¿no? Así de media de terror, una cosa así, se llamaba El Hostal. ¿No? Todo lo que la vieron hace así. Y así sí lo vieron. Oye, eso es la mitocondria. Es el Hostal, ¿por qué? Porque lo vamos a descortizar a la glucosa, a los lípidos, y sacar, ¿no ven? Las partes para dárselos a estos tipos, y estos tipos se los llevan a la cadena respiratoria y extraen la energía en forma de energía. Entonces, toda esta sección seguramente comenta eso, ¿no? La cadena respiratoria. ¿Y sabes qué? Es súper sencillo, es un pasa sin devuelve. ¿Jugaron eso en el colegio? Cuando agarran una pelotita así a veces para molestar al compañero cuando no había mucho oficio, uno agarraba así las pelotitas de papel y pasa, lo tirabas al. Pero vos decías pasa sin devuelve, ¿no? O sea, le tenés que tirar otro. Eso es la cadena de efecto.
qué? Porque agarramos los electrones y vamos pasando complejo por complejo, ¿lo ves? Y vas así, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y vas. Ahora, ¿cuál es el problema de la mitocondria? ¿Cuál es el problema? Pero también solución. En ese pasa sin devuelve, ¿qué es lo que estoy jugando? ¿Con qué estoy jugando? Con electrones. ¿Qué pasa si la otra persona falla en recibir el electrón y el electrón se escapa? Se escapa del electrón. ¿Qué pasaría? Desastre. ¿Ah? Eso es exactamente lo que sucede. La mitocondria, la función es agarrar el electrón y se lo pasa al otro. Pero en ese intercambio, el electrón se puede perder y puede generar un radical libre. Ese radical libre viene con cascada. Y ese radical libre te va a secuestrar otro electrón, y así se va propagando y se genera un desastre. ¿Por qué? Porque oxida. ¿Qué es lo, digamos, el electrón? El electrón es como esta otra. Mira, ahorita estoy inspirado en películas. ¿Vieron la película Exterminio? Así donde estaban los zombies, ¿no? Sabiendo dónde está el desgraciado que voy a morder, ¿no? Entonces, es lo mismo, el radical libre es un zombie. Hace así, ¿dónde está donde voy a morder? Y de allá pilla un mar de electrones, que es el enlace doble. ¿Dónde hay mucho enlace doble? En la membrana plasmática. En las cadenas de ácidos grasos, del fosfolípido, ahí hay mucho electrón libre. Entonces, el radical libre va y ataca la membrana plasmática, la rompe, crea poros y un desastre para la célula porque rompe la pared, la membrana. Entonces, ¿qué estrategia ha desarrollado la célula para que esto, si ocurre, apretamos el botón rojo de destrucción total? ¿No? La apoptosis. Claro. Entonces, por eso, ese es el motivo por el cual la mitocondria se asocia a la apoptosis, porque si yo daño la mitocondria, es un daño irreversible, irreparable, ¿no ves? Para la célula, donde la célula se va a morir. Y lo peor es que si una célula no se muere, va peor, porque yo me voy a reproducir y lo voy a heredar mi entorno. Entonces, eso no puede pasar. Por eso es que la mitocondria, mira, dentro de todo el complejo hay uno que resalta siempre, que es este de acá. Citocromo C. Lo he escuchado citocromo C. Es una pregunta clásica de primero. Citocromo C, ¿cuál es la función del citocromo C? Mira, yo te voy a decir, este es un complejo y este es otro complejo. ¿Verdad? Se tienen que pasar la pelotita, el electrón. Pero hay un individuo, que el citocromo C, que hace de intermediario, agarra la pelotita y lo pasa. Pero vuelve y lo pasa de nuevo. Y su vida es hacer eso, ir de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Vale? Entonces, en una de esas se chifla el pobre. Entonces, cuando el citocromo se chifla y genera esta salida, esta pérdida de electrones, ese citocromo C sirve como una señal apoptótica de muerte celular, quiere decir que ya el sistema falló. Entonces, cuando yo tengo salida del citocromo C al citoplasma, es porque la mitocondria ha recibido un daño irreparable, donde este tipo que tenía que pasar con los electrones ya se perdió. ¿Okay? Entonces, eso genera una apoptosis internamente. ¿Okay? ¿Sí? Miren que la mitocondria es eso. Y luego hay las enfermedades mitocondriales. Entonces, no sé si alguien, por ejemplo, se anima a escribir sobre mitocondria. Hay una serie de enfermedades mitocondriales que provocan principalmente trastornos en el músculo y en el sistema nervioso. Es dos trastornos. Una serie de enfermedades mitocondriales son gravísimas. Aparecen recién nacido en la primera semana y un día comienza a presentar convulsiones, parálisis y toda la cosa, porque no podemos vivir sin mitocondria. ¿Okay? Entonces, es como dice aquí, es un motor para la célula. Entonces, ¿quiénes necesitan mayor energía? La neurona y los músculos, porque son los que van a generar excitación, se van a generar impulso nervioso y contracción muscular. Necesito hacer eso. Entonces, ahí va a estar los síntomas. ¿Okay? Eso, ¿qué más? Bueno, y luego estoy obviando un montón de cosas estructurales, las mitocondrias, las crestas, la matriz, la capacidad que tiene de absorber calcio. El calcio es una señal para la muerte. La mitocondria no solo, porque si hay calcio en el citoplasma libre, eso es señal de muerte y señal de daño. Si la mitocondria se hincha, van a escuchar
un signo de daño celular en la tumefación mitocondrial. Cuando la mitocondria se hincha. Eso. ¿Okay? Bueno, mitocondria, creo que nos convencimos de esto. El lisosoma también es otro. El lisosoma, que es una pelotita, ¿no? Una bolita dentro de la célula, donde contiene más de 100 enzimas catalíticas degradativas. Son enzimas que la función va a ser ir a romper otra cosa por medio de la hidrólisis. Entonces, también pueden decir que contiene enzimas hidrolasas, ¿no? Que van a agarrar el agua y van a ir a la otra molécula. Puede ser lípidos, puede ser azúcares, en fin, una proteína, y la van a romper con la intención de digerir, o sea, con la intención de hacerlas más pequeñitas para aprovechar su energía o para hacer una limpieza. Entonces, por ejemplo, yo soy un neutrófilo, allá hay una inflamación y yo tengo que llegar hasta allá. Es como ir al monte o agarrar tu machete y vas limpiando y te vas haciendo un camino. Esa es la función del lisosoma. Va liberando, ¿no? Enzimas, como por ejemplo colagenasas, fosfatasas, que van rompiendo y haciendo espacio. Entonces, ¿qué pasaría si ese mecanismo falla? ¿Qué pasa si mi lisosoma falla? Si yo no tengo una de las enzimas, no voy a poder degradar una de las sustancias. Y al no degradarla, significa que se va acumulando. Si se acumula, genera basura. Y la basura, al principio uno puede hacer la limpieza, pero luego incomoda. O sea, imagínate que no aparezcan los basureros. Podemos sobrevivir por un tiempo, pero en un momento va a comenzar a estorbar. Entonces la célula comienza a fallar en ese sentido y genera una serie de enfermedades que son de enfermedades por deficiencia lisosomal, digamos, de enzimas lisosomales. Más de 100 enfermedades existen. Si alguien se anima también, es un tema muy interesante para hablar sobre las enfermedades lisosómicas. Ahí está la enfermedad de Gaucher, Tay-Sachs, Fabry, Fields. Pueden hablar de eso. Hay 50 también, 10 más. Entonces, hablar de lisosoma, es que si yo les pregunto, ¿cuál es la función del lisosoma? Ah, por digestión celular. Ah, ¿por qué? No creo que es lo que tiene el lisosoma que le provoca dentro del sistema hay un pH ácido y contiene enzimas hidrolíticas. Ese tipo de conceptos que se liberan, rompen el contenido de las moléculas. Ah, porque sí. Bien. Esta es la verdad. No, lo que pasa es que les decía la clase al principio, porque los que llegaron temprano, les decía así que el gano tiene una revisión mucho más profunda en el tema de células. Si les muestro, es así, mira, es como que el gaito en la sección de células no se aprovecha, porque es una sección así media. Queremos algo que dice el gaito, estamos viendo el gaito. Pero ya en el habilitatorio. Y no estoy hablando mal del gaito, o sea, el gaito es muy lindo, pero en la parte celular es como que está haciendo la otra. La choca. Ya lo hizo solo. No sé. Claro, aquí es lo que me habla del lisosoma, hace una descripción de las membranas que tienen enzimas digestivas tipo hidrolasas, pero por ejemplo no habla sobre las enfermedades, ese tipo de cosas, no hace énfasis en eso. Entonces, por eso yo digo que en ese sentido hace una mejor revisión en el tema de salud. Lo tiene la Entonces, respecto a las presentaciones, bueno, una presentación de los temas que vamos a hablar el lunes, ¿verdad? O el día de ¿qué hacer? Pero si, digamos, si tuviera que hablar del profesor.
Básicamente el peroxisoma es una organela antioxidante. Tiene enzimas que previenen la oxidación. Entonces, por ejemplo, todo este tema de radicales libres es súper importante hoy en día, porque hoy en día hay sustancias, hay muchas formas de dañar, por ejemplo, el ADN, de dañar las células, de envejecer, pero ciertamente en todas las teorías que existen está el radical libre, porque hay sustancias que van a liberar estos electrones libres y van a causar daño. Entonces, lo que hace el peroxisoma es evitar eso por medio de enzimas clásicas como estas acá, oxidasa, catalasas principalmente, y genera, ¿no?, una serie de complejos, ¿no? Aquí dice el receptor activado por el peroxisoma, y esos son los que previenen. Entonces, ustedes podrían resumir la función del peroxisoma diciendo así, que es una organela antioxidante que previene la perioxidación de la membrana lipídica. Esa es la función que tiene la vida. Entonces, aquí siempre te van a decir, mira, la materia contiene diversas reacciones anabólicas y catabólicas. En esto está el peligro, en un catabólico. Catabólico significa romper, y al romper yo libero electrones. Y cuando yo entro en catabolismo, lo hago para justamente extraer la energía. Cuando yo extraigo energía, yo la utilizo para poder crecer, para poder diferenciarse, para hacer estas cosas en la célula. ¿No? Pero si estos mecanismos fallan, ¿no?, entonces yo puedo generar enfermedades o puedo generar incluso células malignas con capacidades de proliferación infinita que serían las cancerosas. Por eso es que el peroxisoma se encuentra en los tejidos nobles como el hígado, ¿no?, y es una de las razones por las cuales el hígado se consigue autorregenerar. Si falla mi peroxisoma, pues acaba la función de autorregeneración. Por eso es que es súper importante. ¿Okay? Entonces, mira, siempre te van a decir, cuando se activa, previene, ¿no?, el efecto de la regeneración del ADN, RNA y toda esta cosa. ¿Vale? Entonces, es una regla muy bonita para ver. Citoesqueleto, o sea, una de las cosas, tuviera que decir así, complejo, pero sí divertido. Citoesqueleto, hay gente que vive de investigar el citoesqueleto. Muy grande, pero a ver, podemos resumir así. El citoesqueleto vendría a ser como el armazón pero dinámico de la célula. ¿Okay? Está formado por filamentos, generalmente de actina, de miosina y de algunos otros microtúbulos, por ejemplo, que son capaces de polimerizarse y despolimerizarse rápidamente con tal que cambia la forma. Entonces la célula utiliza eso para generar movimiento y a veces para generar, por ejemplo, algunas funciones como la fagocitosis y cosas así. ¿Verdad? Entonces, hablar de citoesqueleto es hablar de movimiento, sí o sí. Hoy en día es muy digamos, interesante, porque hablando de este tema canceroso, descubrir las moléculas que intervienen en la metástasis, las moléculas que intervienen en la adhesión celular, en la comunicación con la célula, ahí está lo interesante. Entonces, todo eso está en el citoesqueleto. Vamos a ver qué más podemos mencionar por acá. Todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los medicamentos que son antineoplásicos, lo que tratan de hacer es, de alguna forma, unirse al microtúbulo y no dejar que se polimerice, porque así detienen el movimiento. Entonces, estos antineoplásicos en realidad lo que hacen es impedir que la célula se desplace. Uno de los más famosos, bueno, que no es un antineoplásico, así se da para varias cositas, es la colchicina, ¿no? La colchicina, un medicamento que evita justamente la polimerización del microtúbulo. Entonces, bueno, aquí hablar de filamentos, pero lo más importante no es hablar de las proteínas que unen la célula y que la comunican con la matriz extracelular o con el medio interno. Estas proteínas, hay muchas familias, pero hay una que siempre se menciona, que son
llama integrinas. ¿No ves? Dentro de la integrina está la fibronectina y estatina, fibronectina y todas las cosas. Y hay otra que es la E-caderina y la beta-catenina. E-caderina, beta-catenina. Esas son las principales. Cualquier artículo que hable de este esqueleto, bueno, que esté hablando de estas cosas, te va a mencionar E-caderina y beta-catenina. Esas son involucradas justamente en la comunicación de la matriz con la célula. Si yo muevo la matriz, esas se encargan de decir a la célula, te cuento que está pasando esto, son las chismosas, y hacen que la célula entre en algún tipo de metabolismo que se adapta. Entonces, a ver si nos hacemos por acá. Vale, pero si ustedes agarran así en el internet y colocan así, le va a aparecer 1.000.000 de artículos. Esta es una de las principales. Ustedes colocan así, beta, catenina. Ajá. Otro importante. ¿Ok? Hay días específicas y todo esto es, o sea, no es lo único que hace, pero todo esto se está investigando, digamos, por el cáncer, simplemente para tratar de trabajar en este tema. Hay algunos que si les gusta el tema del cáncer, les va a gustar acerca de ese tema. Dentro de los motores celulares se refiere a las proteínas que son capaces de moverse y de generar movimiento. Ahí tenemos dos, ¿no? Básicas, la dineína y la quinesina, que son las transportadoras de la célula, tratan de llevar la sustancia en la vesícula de un lado a otro, de un polo a otro, y se utilizan para eso, ¿no? Para poder transportar. Siempre se van a hablar de la quinesina y la dineína, las dos. Una va y otra viene. Son así. ¿Okay? Entonces interviene en el crecimiento, interviene, por ejemplo, en la transmisión de algunos virus. Hay algunos virus que utilizan la quinesina y la dineína para viajar de uno a otro. El virus de la rabia, por ejemplo, funciona así. ¿Okay? ¿Qué más? A ver. Estamos entrando en centrosomas. ¿Qué es el centrosoma? Es el centro organizador del microtúbulo. Es un sitio que está justamente en el ecuador de la célula, en el centro de la célula, y se encarga de organizar los microtúbulos para la formación del uso mitótico. El uso mitótico le va a servir a la célula para dividirse o también para transportar ciertas cosas, ciertos materiales. Entonces, siempre te va a hablar de los centriolos. Estos centriolos son capaces de generar microtúbulos y tiene que ver con los cilios, porque cada uno de los cilios en realidad es lo que es un centriolo que migra a la superficie apical y genera un cuerpo basal, así se llama, y el cuerpo basal se polimeriza en un cilio, ¿no? Cada uno de los cilios es un centriolo que me sale del centrosoma. ¿Okay? ¿Y qué particularidad tiene el microtúbulo? Este es el protagonista. El microtúbulo es el único filamento móvil, porque dentro del microtúbulo, acá hay una imagen, dentro del microtúbulo, este es el microtúbulo. Mirá la diferencia. Tenemos un microfilamento de actina, que es básicamente una cadenita, filamentos intermedios y microtúbulo. ¿Cuál es la diferencia? Este es hueco. Dentro de ese hueco está la dineína, y esa dineína es lo que le hace moverse. Es el único móvil que tenemos. ¿Okay? ¿Qué pasa si falla mi dineína? Si falla mi dineína, hay una serie de enfermedades asociadas a la falla del movimiento ciliar, que son conocidas como las discinesias ciliares primarias. Seguramente escucharon de algunas enfermedades de este tipo, por ejemplo, el más famoso, el síndrome de Cartagena. El síndrome de Cartagena, el síndrome de Young, son discinesias ciliares primarias en donde falla mi brazo de dineína dentro del microtúbulo, el cilio no consigue generar el movimiento ciliar y aparecen algunos tipos de enfermedades por falla del barrido, digamos, del moco. Entonces, yo no puedo sacar el moco se acumula, como están viendo en microbiología, ¿no ves? ¿Qué pasa si yo acumulo el moco? O sea, es una colección de azúcares.
le va a servir de medio de cultivo para un montón de bacterias que van a generar enfermedades respiratorias a repetición y de eso muere la persona, ¿no? De enfermedades respiratorias. Aparte de eso, el cirio forma el flagelo. El flagelo es la cola del espermatozoide que genera el movimiento del espermatozoide. Estas personas suelen ser estériles. Es otro tema bellísimo para investigar. ¿No? Se colocan las indígenas ciliares y les va a aparecer una barbaridad de información. Y te van a aparecer las de siempre. Mira, con esta cosa de la IA, yo digo así, no me gusta mucho, yo siempre particularmente la IA es muy peligrosa en algunas cosas, pero una de las cosas buenas es que me encuentro información rápida. Ahorita es como que es muy fácil dar con las cosas. Entonces, todo lo que nosotros mencionamos, vos pones dos palabras, o sea, la que signo de cartaje siempre se va a mencionar. El situs inverso, otra condición que siempre se menciona, el situs inverso es la ausencia de la migración de las células madre, ¿no? Que en algún momento ellas tienen que migrar en esta placa, digamos, biológica, y no lo consiguen hacer porque necesitan la secuenciación del cirio, o sea, el cirio le hace así. Entonces, como ya no consiguen migrar, se pierde, y los órganos salen para otro lado, no consiguen dar la vuelta. Entonces, el corazón para la derecha y el hígado para la izquierda, y así, inverso, de una condición que yo la he visto una vez aquí en Santa Cruz, pero muy raro. Literal, era un paciente que está en la clínica y que llega un médico y te dice: chico, no estoy consiguiendo encontrar la frecuencia cardíaca. Yo le dice: vamos a escuchar el corazón. Oye, no tenía corazón, ¿no? O sea, como que ponían aquí, no se escuchaba nada. El electro todo al revés, un desastre, ¿no? Y de ahí alguien dijo: a ver, hagamos así. La madre. Había sido un tipo de inverso. Sí, o sea, tenía todos los órganos, pero hígado a la izquierda, corazón a la derecha, estómago, sí. Y aquí la secuencia 1 de Gili. Aquí entra un tema que lo voy a simplemente como en la sesión pasada. Esto es ribosomas. Mira, a ver, pregunta seria. ¿Dónde está situado el ribosoma? ¿Dónde se localiza el ribosoma? Pero que es así, ¿qué sería, ¿cuál sería la función del retículo? ¿Qué función tiene? Retículo Creo que aprovechando podemos hacer ¿cuál sería la función del retículo? No, de verdad. Colocar los grupos funcionales, o sea, fosfatos, azúcares, X, ¿no? Ribonucleoproteínas. Todo eso se lo terminan de ensamblar en el retículo endoplásmico. Entonces hay una función que se conoce así, la modificación post-traduccional. ¿No?
voy a modificar la proteína luego de la traducción de la proteína. Eso es lo que hace el vesículo globoso, si quisiera resumir. Entonces, terminan de ensamblar la proteína y una vez que está ensamblada, es como ir a la tienda, ¿no? Se puede agarrar a la tienda, te cambian la ropa y ¿qué es lo primero que te dice la señorita? Siempre la señorita, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dice cuando te ponen la ropa? Y a ver si no te toca la puerta del vestidor, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Cómo le quedó? Y te pone un espejo, ¿no? Y ahora, lo mismo pasa en la célula. Lo mismo pasa en la célula. La proteína, recién ensamblada, lo que hace es entrar en una especie de vestidor, ¿verdad? Y este vestidor le muestra la proteína y si está bien ensamblada, pues queda ahí y se la lleva al sitio donde tiene que trabajar. Pero si está mal ensamblada, entonces se degrada y se vuelve a corregir la cosa. Entonces, esas proteínas que funcionan como una especie de vestidor son las proteínas, ¿qué se llama esto? Chaperonas. Proteína chaperona. La proteína chaperona más importante, bueno, la familia de proteínas chaperonas más importante en la célula, ¿cuál sería? A ver, es tentador darle un punto por la respuesta. Sí, digo. ¿Cuál sería la familia? Yendo a uno a buscar en Google. La proteína chaperona más importante, ¿de qué familia pertenece? Exacto. Es la HSP70. Generalmente son las proteínas llamadas de shock térmico. De ahí viene HSP. Y estas proteínas lo que hacen es ver si el autoensamblaje, si no funcionó, lo corrigen. ¿Okay? Y acá está, mira. Y es otro tema hot para investigar. ¿Por qué? Porque si yo ensamblo a la proteína mal, esto se puede leer como mal plegamiento de proteínas. Si yo hago que la proteína se pliegue y se ensamble de una forma errada, entonces la proteína o no funciona o estorba. Una de las dos. No funciona, que sería malo, pero estorba, que no puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa en las enfermedades neurodegenerativas hoy en día? Que hay un mal plegamiento de proteínas por causa del envejecimiento, daños radicales libres, etcétera. Entonces, estas proteínas se terminan acumulando en la célula, formando placas. ¿No? Se habla mucho de las placas de beta-amiloide y del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y las placas de alfa-sinucleína en el Parkinson. Dos cosas lo mismo. Proteínas que no sirven para nada están ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para curar a estas personas? Tenemos que ir a limpiar. Pero ¿cómo le hacemos para limpiar dentro de la selva? Ese es la. Entonces, por eso digo, este es otro tema para poder investigar, porque aquí se pueden divertir. O sea, se pueden correr mal plegamiento de proteínas, enfermedades. Oye, la idea sí funciona. Bueno, pero vas a decir, ¿por qué estoy acá? De payaso. A ver, pero aquí tenemos una serie de enfermedades que funcionan así. Son enfermedades neurodegenerativas casi siempre. Huntington, por ejemplo, no la pondría en esta lista, pero vale que tal. Pasa que el Huntington, hay una proteína huntingtina que se termina formando, pero solamente cuando se activan los genes del Huntington. Bueno, y hay otra cosa, ¿no? Las enfermedades priónicas, otro foto para poder investigar. Eso está muy de moda, ¿no? Hay muchas enfermedades priónicas por ahí. El Parkinson y el Alzheimer se cree que tiene algo de priónico. ¿Qué son las enfermedades priónicas? ¿Cuál es el chiste de la enfermedad? Que son enfermedades por el mal plegamiento de proteínas, pero tiene una particularidad que se pueden contagiar. Se puede contagiar como si fuera un virus. Entonces, o sea, uno ve series de zombies y acá está el zombie. Esta es una de las enfermedades clásicas, el Freud Jacob, la enfermedad de la vaca loca. Y este es uno que lo. Mira, aquí no pusieron de qué se trata, pero el curupuru. ¿Qué es el curupuru? Canibalismo. ¿Ah? Yo les iba a decir en broma. Ojalá que no se caiga el avión por la selva amazónica de Perú.
oxida y te genera una enfermedad crónica. Sí, sí, claro. Bueno, bueno, vale. ¿Qué más? Esto me lo estaba pasando, pero esto ya lo vimos. El sodio, potasio, electrógena, desempeña una función crítica en la fisiología celular. Utilizar la energía del ATP para obtener el acceso al 3 iones de sodio y la energía por 2 iones de potasio hacia el interior de la célula. ¿Verdad o falso? Para obtener de la célula 3 iones de sodio y intercambiarlos por 2 iones de potasio hacia el interior. Te está diciendo que saca 3 sodios y los intercambia por 2 potasios. Así. Esa suena bien. Lo que voy a hacer es sacar el sodio y meter potasio. Usar la energía ATP para obtener de la célula 3 iones de potasio, no. Utilizar la energía para desplazar los iones de sodio hacia el interior, no. Usar la energía para desplazar iones de sodio fuera de la célula o iones de potasio hacia el interior de la célula para la síntesis de ATP, no. Casi, ¿no? Estaba todo bien hasta que habló de la síntesis. Entonces, ¿cuál es la más correcta? La A. Es lo que hace la bomba. La bomba lo que hace es, una vez que el sodio ingresó a la célula, yo lo tengo que volver a sacar para seguir manteniendo el gradiente. Así sí.